Y por último, preguntarle, Presidenta, el día de ayer, doctora, pues ya supimos que en el INE se aprobó la solicitud de estos más de 13,000 millones de pesos para la elección de jueces, magistrados y ministros. Había negociaciones con la Secretaría de Gobernación o reuniones precisamente para hablar sobre esto. ¿Fracasaron estas pláticas? No, todavía vamos a seguir insistiendo. ¿Ha hablado con la Secretaría de Hacienda, Presidenta? Porque digo… No es un asunto de la Secretaría de Hacienda, es del INE. No debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México. Y hay manera de reducir los costos. Entonces, la Secretaría de Gobernación va a estar en contacto con el INE, vamos a seguir insistiendo en que no es necesario tanto recurso, sobre todo cuando no hay financiamiento a los partidos políticos, en esta ocasión, para que sea tan onerosa la elección del Poder Judicial. Es decir, que el gobierno va a trabajar para que esta propuesta no llegue al Congreso. Vamos a estar en diálogo. Ok, presidente, y perdón, sobre también el Poder Judicial, el juez Francisco Javier García, titular Juzgado Segundo de Distrito en Colima, ya fijó una multa de 54,258,85 pesos, a los integrantes del INE porque no se acató esta suspensión de la organización precisamente de las elecciones que se dijo por parte del tribunal se deberían realizar para la elección. Gracias, presidenta. Les voy a pasar algo de una vez. Préstame el micrófono. Miren lo que me encontré. ¿Ya lo habían visto este? Bueno, es un documento que publicó Mexicanos contra la Corrupción en el 2018. Lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. ¿Cómo le llamamos? Allá en Baja California. Bueno, fíjense bien. Es muy interesante, muy interesante. Mexicanos contra la Corrupción. En 2018 publica un documento que se llama, vamos a ver cómo se llama, atrás, abajo. La primera, por favor. La portada. El poder familiar de la Federación. Ahora sí. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Publicado en el 2018. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Abajo. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Adelante. Un magistrado con 17 parientes. Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Abajo. Nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales
casi la mitad, tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Más abajo. Estado chico, nepotismo grande. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanos e hijos, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos. Así le llaman ellos, ¿eh? No es un documento de Morena, de la 4T. Es un documento en 2018, publicado, y le pongo comillas, porque es como en Mexicanos contra la Corrupción, y hoy ya se les olvidó todo esto. El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgados. ANLO arremete contra el Poder Judicial y pide que se apruebe reforma en septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló dos casos particulares, el de César Duarte y el de Rafael Caro Quintero. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la reunión que sostuvo con Claudia Sheinbaum virtual, presidenta electa, quien recibió la tarde de este lunes en el Palacio Nacional y con quien habló sobre reformas pendientes y que son de interés para el nuevo gobierno, como lo es el Poder Judicial. Sin embargo, el presidente aprovechó esta oportunidad en su mañanera para criticar al Poder Judicial y defender que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular, tras señalar que hay mucha corrupción. López Obrador aseguró que este poder está secuestrado por la delincuencia organizada y por la delincuencia de cuello blanco, por lo que consideró que la iniciativa que se tiene previsto se discuta en el Congreso en septiembre y que es urgente. En general, está mal el Poder Judicial, entonces necesitamos esa reforma. Sí urge, nada más basta con ver hoy el informe, vean la actitud de dos jueces, dijo el presidente López Obrador. Y es que durante esta misma mañanera, durante la sección 0 impunidad, se exhibió a dos jueces que presuntamente favorecer al narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara, y César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Señaló también en el caso del ministro Luis María Aguilar, a quien en meses pasados señaló de guardar un proyecto por 10 meses para, dijo, proteger a una empresa que tiene que pagar un monto superior a los 30 millones de pesos. López Obrador dejó ver como un proceso sencillo el que se elijan a 1,500 o 2,000 jueces en un proceso electoral, el cual se encargaría el Instituto Nacional Electoral, un organismo que ya funciona con recortes presupuestales.